En un rincón olvidado de la Tierra Media, donde los árboles susurran secretos a los vientos y las montañas guardan recuerdos de tiempos antiguos, existe una historia jamás contada sobre un Hobbit. No es Bilbo Bolsón, ni Frodo, ni siquiera un Tac aventurero. Esta es la historia de Enderic Manteverde, un Hobbit de quien nadie ha oído hablar, pero cuya travesía cambió el destino de muchos, aunque nadie lo recuerde. Hoy, desenterramos su leyenda. Enderic nunca buscó la aventura. Su vida en la comarca era todo lo que un Hobbit podía desear: una cabaña acogedora, buena comida y un huerto que florecía con la llegada de cada primavera. Pero el destino rara vez pregunta antes de llamar a la puerta, y cuando lo hace con fuerza. Aquella noche de otoño, un mensajero encapuchado apareció en la entrada de su hogar, entregándole una carta escrita con tinta dorada. La misiva hablaba de una misión peligrosa, un objeto perdido que debía ser recuperado antes de que cayera en manos equivocadas. Enderic intentó rechazarlo. ¿Por qué él? ¿Por qué un Hobbit sin habilidades en la espada ni conocimiento del mundo más allá de las fronteras de la comarca? Pero cuando leyó la última línea del pergamino, su corazón se encogió. Si este mensaje ha llegado a ti, es porque eres el único que puede salvarnos. No había firma. No había explicación. Solo una urgencia innegable. Así comenzó el viaje de Enderic, un Hobbit sin ambiciones heroicas, arrastrado a un destino mucho más grande que él. La primera parada fue Bree, donde debía encontrarse con un hombre que poseía información vital. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta del Pony Pisador, supo que alguien más le pisaba los talones. Ojos oscuros lo observaban desde las sombras, y un frío inexplicable se instaló en su pecho. El hombre con quien debía reunirse nunca llegó. En su lugar, una figura delgada y encapuchada se sentó frente a él, deslizando un pergamino sobre la mesa. Si sigues adelante, el peligro será tu única compañía, dijo con voz grave. Enderic pensó en regresar a casa, pero algo en su interior, una chispa desconocida, lo empujó a abrir el pergamino. Lo que vio lo dejó sin aliento: un mapa antiguo que señalaba la ubicación de un relicario perdido, oculto en las profundidades de las montañas nubladas. El viaje hacia las montañas no fue sencillo. A medida que avanzaba, la soledad se volvía su única aliada. Aprendió a confiar en su instinto, a caminar en silencio, a reconocer el sonido de un enemigo antes de verlo. Sin embargo, nunca estuvo realmente solo. A la sombra de los árboles, entre las grietas de las rocas, había algo, o alguien, que lo seguía. No eran Orcos, ni bandidos, sino algo más antiguo, algo que parecía observarlo con un interés perturbador. Fue en la entrada de una caverna oscura donde Enderic finalmente supo quién lo acechaba. Un elfo de mirada triste emergió de entre los árboles, su piel pálida como la luna. No deberías estar aquí, pequeño viajero, dijo con un tono cargado de pesar. Su nombre era Elandir, un guardián olvidado de un juramento antiguo. Él también buscaba el relicario, pero no para obtener su poder, sino para evitar que otros lo encontraran. El Hobbit y el elfo formaron una alianza frágil, cada uno con sus propios motivos, pero unidos por una misma meta. En las profundidades de la caverna, encontraron lo que buscaban: un relicario de plata y ónice, pulsante con una luz tenue y extraña. Enderic sintió un escalofrío cuando lo sostuvo entre sus manos. Había algo vivo en su interior, algo que susurraba su nombre en un idioma que no conocía. Pero la victoria fue breve. Un estruendo sacudió la caverna, y la sombra que los había seguido finalmente se reveló. No era un hombre, ni una bestia, sino algo peor, un espíritu errante, una entidad nacida del odio y la desesperación. Su voz resonó como un lamento: ese relicario no debe ver la luz del día. Elandir luchó con la destreza de un guerrero elfo, pero la criatura era inmortal, y cada golpe que recibía solo la volvía más fuerte.
Hendrik sintió el pánico apoderarse de él. No era un héroe, no tenía una espada mágica, ni el coraje de los grandes. Pero entonces recordó algo, la carta, la promesa implícita de que él, y solo él, podía cumplir esta misión. Con un grito, Hendrik arrojó el relicario al suelo, y antes de que el espíritu pudiera recuperarlo, lo aplastó con todas sus fuerzas. La luz estalló, cegadora y pura, y la sombra dejó escapar un alarido que resonó hasta los confines de la montaña. Luego, el silencio. Cuando despertó, el Andir estaba arrodillado junto a él, observándolo con una mezcla de sorpresa y respeto. «Lo hiciste», dijo con voz temblorosa. «Has roto la maldición». Pero Hendrik apenas pudo sonreír. La experiencia lo había cambiado. No era el mismo Javid que había dejado la comarca. El regreso fue solitario. El Andir desapareció entre los bosques, y Hendrik cruzó nuevamente las puertas de la comarca con el corazón pesado. Nadie le preguntó dónde había estado. Nadie notó la sombra en su mirada. Pero mientras se sentaba junto a su chimenea, con una taza de té caliente en las manos, comprendió que no necesitaba que el mundo lo recordara. Lo importante era que él nunca olvidaría. Y así termina la historia de Hendrik Manteverde, el Javid que salvó la Tierra Media sin que nadie lo supiera. Tal vez, después de todo, los mayores héroes son aquellos cuyos nombres nunca se escriben en los libros de historia. En la bruma de los tiempos antiguos, entre colinas cubiertas de tréboles y ríos que cantaban canciones olvidadas, existía un Javid cuyo nombre se perdió en el eco de la historia. Pero no por falta de hazañas, sino porque algunos héroes nunca buscan la gloria, solo la verdad. Esta es la historia de Eldrik Bolsanuez, el Javid que desafió al destino mismo. La comarca siempre había sido un refugio de paz, un rincón del mundo donde los problemas de los grandes reinos parecían simples rumores traídos por el viento. Pero Eldrik no era como los demás Javids. Siempre había sentido que algo lo llamaba más allá de las colinas, una voz tenue que susurraba en sus sueños, hablándole de lugares que nunca había visto y de sombras que acechaban en rincones olvidados. Una noche de invierno, cuando el fuego crepitaba en la chimenea y la luna se reflejaba en los charcos de lluvia, Eldrik recibió una visita inesperada. Un anciano de túnica azul, encorvado por la edad, golpeó su puerta con urgencia. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero sus ojos, brillantes y azules como el cielo en verano, destellaban con una mezcla de miedo y determinación. «Eldrik Bolsanuez, he venido por ti», dijo el anciano, su voz resonando como un eco lejano. «El mundo está al borde de la oscuridad, y solo tú puedes impedirlo». Eldrik rió, pensando que se trataba de una broma o de un error. «Debéis estar confundido, señor. Yo solo soy un humilde Javid, y no sé nada de guerras ni de destinos grandiosos». Pero el anciano no sonrió. En su lugar, extendió una mano temblorosa y reveló un fragmento de piedra negra, tallada con runas que ardían con una luz inquietante. Eldrik sintió que algo en su interior se encogía. No sabía por qué, pero aquella piedra le resultaba familiar, como si la hubiese visto antes, en un sueño o en un recuerdo enterrado en lo más profundo de su ser. «La sombra despierta», murmuró el anciano. «Y solo aquel que ha sido marcado por el sueño puede cerrarle el paso». Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la tierra. Afuera, en la oscuridad de la noche, se alzaban figuras altas y delgadas, encapuchadas y sin rostro. Su sola presencia helaba el aire, como si hubiesen traído consigo el invierno eterno. El anciano tomó a Eldrik del brazo. «No hay tiempo. Debemos partir». Sin poder protestar, Eldrik se vio arrastrado fuera de su hogar y lanzado a una travesía que jamás había imaginado. Cabalgaron a través de campos y bosques, cruzaron ríos donde las sombras acechaban bajo la superficie,
y llegaron a las ruinas de un antiguo santuario olvidado por el tiempo. Allí, el anciano le contó la verdad. Hace siglos, un poder oscuro fue sellado en lo más profundo de la montaña de Arvedain. Era un fragmento de la propia sombra de Morgoth, una chispa de su esencia que no pudo ser destruida. Fue ocultada, pero no erradicada. Y ahora, está despertando. Eldrick sintió un escalofrío. ¿Qué podía hacer él contra algo así? Pero el anciano continuó. Tú has sido elegido. No por azar, ni por capricho del destino. En tu sangre fluye un linaje antiguo, un vínculo con aquellos que sellaron la sombra por primera vez. Solo tú puedes cerrarla de nuevo. La desesperación se apoderó de Eldrick. Quería correr, huir de todo, volver a su hogar y fingir que nada de esto había ocurrido. Pero en su interior, algo despertó. Tal vez era la misma voz que había escuchado en sueños, llamándolo desde la infancia. Tal vez era el eco de un deber olvidado. Con el corazón latiendo con fuerza, aceptó la misión. El camino a Arvedain no fue sencillo. Las tierras estaban plagadas de peligros, y los sirvientes de la sombra no descansarían hasta impedir su llegada. En su viaje, Eldrick encontró aliados inesperados, una enana de ojos feroces y maza pesada, un elfo de sonrisa triste y dagas afiladas, y un hombre cuyo pasado estaba envuelto en misterio. Juntos, enfrentaron criaturas que solo existían en las pesadillas, espectros de fuego, lobos de sombras y un gigante de piedra que despertó de su letargo para bloquear su camino. Pero nada los preparó para lo que encontraron en la montaña de Arvedain. Bajo la luz tenue de las antorchas, descendieron a una cámara oculta, donde la piedra negra descansaba sobre un altar cubierto de runas. Su simple presencia era sofocante, como si el aire mismo se negara a existir en su presencia. Y entonces, la voz resonó en la caverna. Al fin has llegado. No era la voz de un hombre ni de una bestia. Era algo más profundo, más antiguo. Eldrick sintió su mente tambalearse, imágenes de tiempos olvidados inundando su visión, batallas entre dioses y demonios, la creación de la Tierra Media, el nacimiento del miedo y la desesperación. El fragmento de sombra cobró forma, alzándose ante ellos, tomando la apariencia de algo indescriptible, una pesadilla hecha carne. Sus aliados cayeron de rodillas, incapaces de moverse. Eldrick, temblando, recordó las palabras del anciano. La sombra no puede ser destruida, solo contenida. Y solo la voluntad de un alma pura puede lograrlo. En ese momento, comprendió lo que debía hacer. No era un guerrero, ni un mago, ni un héroe. Pero tenía algo que la sombra nunca podría poseer, esperanza. Con un grito, extendió las manos hacia la piedra, y con toda la fuerza de su espíritu, invocó la luz de su interior. La oscuridad rugió, resistió, pero poco a poco comenzó a desvanecerse. Eldrick sintió que su propia vida se deslizaba entre sus dedos, pero no se detuvo. Y entonces, con un último estallido de energía, todo quedó en silencio. Cuando despertó, la sombra había desaparecido. El fragmento de piedra negra se había desmoronado en polvo, y la caverna ya no era opresiva, sino serena. Sus aliados lo rodeaban, sonriendo con alivio. El regreso a la comarca fue extraño. Nadie supo nunca lo que había hecho. Nadie cantó canciones sobre su hazaña, ni tallaron su nombre en piedra. Pero eso no le importó. Se sentó en su hogar, con un té caliente en sus manos, y sonrió. Porque en lo profundo de su corazón, sabía la verdad. Eldrick Bolsanuez, el hábito olvidado, había salvado al mundo. Y eso era suficiente.